video daremos solución a ecuaciones no homogéneas con el método de variación de parámetro. En este método tenemos que encontrar una YC que es la asociada a la homogénea y una YP. La fórmula para encontrar la YP es la siguiente, es una U1 multiplicada por la Y1 más una U2 multiplicada por la Y2. Las derivadas de esas U están dadas por esta fórmula, que son los determinantes browskianos de la Y1 y de la Y2. Estos determinantes se deducen bajo la suposición de una ecuación diferencial de esta forma. Sí es importante saber a qué forma nos referimos de la función. Y nos vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva, donde vamos a acomodar de una vez nuestra función y deducir las fórmulas. En el método de variación de parámetro, de hecho esto ya lo debieron de haber practicado en las homogéneas. En este método de variación de parámetro nosotros vamos a sacar primero la YC y la YC la vamos a deducir como se deduce las homogéneas. Y de acuerdo al orden que tenga nuestra función, o en este caso nuestra variable, nosotros vamos a sustituirla por m. En el caso de una doble derivada, pues vamos a tener una m cuadrada, de una derivada una m, y donde tenemos el coeficiente multiplicado por y, nada más vamos a usar este coeficiente porque será nuestro término independiente si nosotros vamos a tomarlo como una cuadrática. Entonces, m cuadrada para este término, m para este con sus respectivos coeficientes y sus respectivos signos. Hay que tener mucho cuidado con eso al sustituir. Y lo podemos encontrar con la fórmula general o por factorización. Eso ya es su decisión. Las posibles soluciones que tenemos aquí de la YC son estas. Si tiene raíces diferentes, va a ser de esta forma. Si tiene raíces iguales, será esta forma. Quiero que noten el cambio del término cuando son raíces iguales y diferentes. Aquí vamos a agregar una X en este término si son raíces iguales, porque al momento de derivar, al querer solucionar la YC, pues nos daría 0. Entonces, está la siguiente, que serían, si nos da raíces complejas conjugadas, pues tendremos que utilizar esta forma. Y, ok, vamos a ver cómo sería la solución de la Y homogénea que tenemos aquí. Aquí sería la constante 1 por la exponencial de m1 por x. Esta es la raíz que nosotros vamos a obtener de aquí. Y esta sería la segunda raíz porque para nosotros este es de segundo orden. Vamos a tener dos raíces porque el orden está dado por el número de derivadas. Entonces, de acuerdo al orden, pues vamos a tener dos raíces. Las cuales dijimos nos pueden dar diferentes, iguales o complejas conjugadas. La Y se la vamos a representar de esta manera. Esta es la asociada a la homogénea y va a ser una constante 1 por Y1 más una constante 2 por Y2. La YP viene con la fórmula que ya habíamos explicado anteriormente. Entonces son sustituidos, estos parámetros de C1 y C2 están sustituidos por estas dos funciones variables, U1 y U2. Y esas U las vamos a encontrar con la fórmula anterior dicha. La otra era la derivada, pues tenemos que integrarlas porque nosotros necesitamos la integral o la función primaria de esta ecuación diferencial. Y integramos de esta manera con su respectivo determinante W1 entre el determinante total de la función, y lo tendremos que deducir el browskiano de esta forma. Vamos a hacer nuestro determinante. Primero vamos a tomar la Y1, que es la que está aquí en la asociada a la homogénea, y la Y2 será esta que está asociada a la homogénea. Derivamos la Y1 y lo ponemos en la misma columna. Derivamos Y2 y la ponemos en la misma columna. Por lo tanto, nos quedó un determinante cuadrado. De acuerdo al método de Cramer, pues multiplicamos esta diagonal así por un signo más y esta diagonal así por un signo menos.
Entonces ya tendremos nuestro browskiano. Esto es muy importante porque aparte nos va a dar la linealidad de la función. Si el browskiano es diferente de 0, será una función linealmente independiente. Si el browskiano es igual a 0, es linealmente dependiente. Entonces es importante determinar esta linealidad para poder continuar resolviendo por este método. La W1, pues en la primera columna vamos a sustituir a lo que es igual nuestra función derivada, nuestra diferencial que es f de x, y ponemos nuestra f de x aquí. En este punto pues no tenemos ningún valor, le vamos a poner 0. En la W2 vamos a sustituir en la segunda columna y efectivamente donde van las derivadas, la f de x, y aquí vamos a sustituir por 0 por no tener valores. La solución final va a ser la y. La y será la función complementaria más cualquier solución particular. La complementaria aquí pues le toca la yc y más la yp que es la particular. Bien, vamos a aplicar ya un ejemplo para que se entienda muchísimo mejor, porque no hay como la práctica para aprender. Entonces esta es nuestra función de segundo orden y lo primero que vamos a hacer es calcular la YC, la asociada a la homogénea, y tenemos que encontrar las raíces. Ok, aquí tenemos una m cuadrada, aquí tenemos un coeficiente 7, ponemos aquí nuestro coeficiente con su respectivo signo y pues como es una derivada aquí tenemos m. Este será nuestro término independiente porque no hay derivada y ponemos nada más el coeficiente. La igualamos a 0 y yo lo hice por factorización porque me parece que es más rápido. Encontramos dos números que multiplicados nos den 5, digo 10, dos números que es el 2 y el 5, dos números que multiplicados nos den 10 y sumados nos den menos 7. Ya los encontramos. ¿Qué tenemos que hacer con estos factores? Pues igualarlos a ceros para poder despejar cada uno de los números, ¿sí? Entonces cada una de las raíces va a tener su valor. Esta al despejarla, si lo igualamos a 0, pues m1 me dará igual a 2 y al igualar a 0, al despejar 5, pues me dará m2 igual a 5 y ya puedo sacar mi YC. Me voy a ir a la forma, son raíces diferentes, pues voy a elegir la forma que es para raíces diferentes. Sustituyo a donde iban las m, la respectiva raíz de cada uno, en este punto. Vamos al siguiente paso, que es separar las y. Vamos a separar nuestra y es únicamente el puro valor sin la constante. Vean, y1 es igual a e elevada a la 2x y y2 es e elevada a la 5x. Tal cual, con sus respectivos exponentes que son las raíces que antes ya determinamos. Y vamos a formular ahora sí nuestro browskiano de las y. Sustituimos aquí y1 y aquí y2. Derivamos la primera que es la y1, entonces derivamos, esta va a ser 2e elevado a la 2x. La siguiente será 5e elevada a la 5x y ya tenemos nuestro browskiano completo. Procedemos a multiplicar de acuerdo a la regla de Cramer. Esta diagonal nos va a dar igual a 5e a la 7x. Recuerden que en la multiplicación los exponentes se suman. De esta diagonal que va hacia arriba, multiplicada por este menos 1, tendremos 2e a la 2x por e a la 5x, pues nos va a dar menos 2e a la 7x. Son términos semejantes, así es que los podemos simplificar. Hacemos nuestra resta de la siguiente manera y nos quedará 3 por e a la 7x. Y ya tenemos la solución de la primera W. Vamos a la W1, nada más cambiamos esta columna y la sustituimos por la igualdad de f de x es igual a 24e a la x, pues lo sustituimos en este punto. Hacemos nuestra multiplicación por esta diagonal y nos va a dar 24e a la 6x. Negativo por el signo que va aquí. Afortunadamente, para nosotros cuando hacemos determinantes nos es muy práctico que nos dé ceros porque más rápido terminamos la solución de nuestro determinante y se nos facilitan mucho los cálculos. Entonces en la W2 pues vamos a cambiar de columna, sustituimos los valores en la columna 2 que tenemos que en mi f de x y aquí pues no tenemos ningún valor igual que en el anterior. Entonces vamos a multiplicar esta diagonal.
Esta diagonal es positiva y nos va a dar 24e a la 3x. Ya tenemos nuestras dos w, ya podemos pues calcular la YP o sustituir. Todavía no podemos sustituir en U porque nos falta encontrar estas dos variables. Vamos a encontrarlas siguiendo las fórmulas para cada una. La 1 pues dice que es la W1 entre la W y que tenemos que integrarla, entonces vamos a sustituir. Y sustituimos en este punto. En el numerador vamos a poner el valor de la W1 y el determinante total de la función va a ir aquí. La W va a ir aquí. Vamos a simplificar. Aquí vamos a dividir 24 entre 3, pues nos va a dar a 8. Y cuando tenemos términos de esta manera dividiendo, se restan los exponentes, entonces no tenemos ningún problema. Va a ser 6x menos 7x, va a ser el exponente que le quede a la e, y pues me quedará como menos 7. Aquí tenemos un signo negativo, yo lo dejé en este sitio para completar la derivada, porque pude haberlo sacado, pero no lo saqué justamente para completar la derivada. Entonces, en estas derivadas nosotros tenemos que y de elevada a la u, su derivada será la derivada de u por e a la u. Entonces, derivamos únicamente el exponente. Y el exponente pues me va a dar menos 1. Y aquí lo tendríamos, menos 1 por e, pues me da igual a e a la menos x. Entonces, aquí automáticamente ya visualizamos nuestra integral, pasamos el 8, igual como está aquí, lo replicamos y únicamente vamos a pasar la integral de esta, que sería e a la menos x. Ya tenemos resuelta la U1, vamos con la U2. Sustituimos el valor de la W2 que tenemos aquí entre la W. Y dividimos también 24 entre 3, pues es igual a 8. Y restamos nuestros exponentes, entonces 3 menos 7, pues me va a quedar e a la menos 4. 2 por 4 son 8. Yo separé los números porque yo necesito la derivada de u, que la, miren, este punto, yo tengo que poner aquí la derivada de u. Y la derivada de u es menos 4, entonces yo necesitaba ese 4 aquí. Por lo tanto, hice la separación de números. Ya sabemos que al multiplicarlos no estoy alterando nada. Es 4 por 2, 8. Y tenemos aquí que es negativo. Entonces tengo que colocar el negativo en el 2 para no alterar la función. Ya nada más ponemos aquí, pasamos el menos 2 y la integral de esta función, porque sabemos que si esta es la derivada, pues la integral corresponde a esta. Tan simple que nos quedaron que ya nada más vamos a sustituir en la YP. La YP me dice, como la tengo aquí escrita, que la U1 por la Y1. Entonces vamos, la U1 me dio 8e a la menos x. Por la Y1, que yo ya la tengo aquí, que la separé al principio, va a ser e a la 2x. Y luego la U2 es menos 2e a la menos 4x. Con su respectivo signo pongo aquí el término y vamos a poner la Y2 que está aquí. Ya simplificamos, ya sabemos que aquí hay que restar, están multiplicando, nada más vamos a hacer la resta de exponentes o suma algebraica de exponentes y nos va a quedar así ya simplificada. Aquí en estos términos pues me va a quedar 8 a la x y en este término me va a quedar también menos 2e a la x y ya lo puedo restar, me va a quedar 6e a la x. Ya tengo la YP, nos quedó muy simple en un solo término. La Y general o la Y solución va a ser igual a la YC más la YP. Y sustituimos nada más. Tomamos todo el valor que tiene la YC tal cual está con sus constantes, aquí sí hay que aplicarlas. Ponemos la YC y la YP. Esto va a ir en un intervalo de menos infinito a más infinito y ya está solucionada nuestra primera ecuación diferencial. Vamos a resolver otra. De hecho, antes voy a mencionarles que esto lo obtuve del libro de SIL, Ecuaciones Diferenciales de SIL, de la página 125, por si alguien quiere consultar. En la siguiente función tiene una estructura diferente, quiero que la vean porque esto sí es importante. Tenemos una Y de segundo orden
y no tenemos una y', o sea, de una derivada, sino que nos vamos a ir hasta la y. Y sí tenemos una f de x, por lo tanto sabemos perfecto que es una no homogénea. Vamos a hacer primer paso igual, ya sabemos que cuando no tenemos un término, pues lo ponemos como 0. En este caso ya vamos a sacar nuestra ecuación característica, que sería m cuadrada, que corresponde a este término, y el coeficiente que tenemos aquí es 1, que es el término independiente, y lo colocamos. Esto es igual a 0. Automáticamente que vemos ya la estructura de la ecuación característica, sabemos que nos va a dar raíces complejas conjugadas. Entonces vamos a utilizar la fórmula general de cuadráticas. Y aquí nuestro coeficiente a, que es el valor de esta variable, a es igual a 1, y pues b, no tenemos ese término de primer grado, es 0, y nada más tenemos nuestro término independiente y ponemos el valor de nuestro término independiente. Entonces vamos, para raíces conjugadas tendremos que utilizar esta fórmula y vamos a encontrar entonces nada más alfa y beta. Para encontrar alfa y beta tenemos que separar las fracciones de esta ecuación general y separamos. Nuestro primer valor alfa va a ser el valor de b entre 2 veces a, y el valor de beta será lo que está en la raíz entre 2a. Siempre se toma el valor positivo porque aquí nos da más menos, entonces tomaríamos el más. Aquí al sustituir, pues obviamente nos va a dar un valor negativo que sería raíz de menos 4. Entonces tendremos así, alfa igual a 0, beta pues ya al sustituir sería raíz de menos 4, por lo tanto ya es un valor imaginario, entre 2, y lo podemos representar así, y raíz de 4 entre 2. La raíz de 4 pues es 2, 2 entre 2 pues nos va a dar igual a 1 el valor de beta, entonces hasta al sustituir nos va a ser una función y muy sencilla. La e pues obviamente es igual a esta elevada a alfa, y alfa pues fue igual a 0. Y lo colocamos aquí. Aquí ya no coloqué el valor de 1 porque pues es lo mismo, 1 por x pues me va a dar x, y aquí 1 por x me va a dar x. Entonces no tiene ya caso de ponerlo porque me va a dar el mismo valor. Aquí ya cancelamos esta exponencial porque ya sabemos que todo valor elevado a la 0 es igual a 1, y 1 por cada uno de estos valores nos quedará así. Y ya encontramos la y-c y vamos a separar la y1 y la y2 de esta función, y entonces tendremos que la y1 es igual al coseno de x y la y2 es igual al seno de x. Vamos a formar el determinante browskiano de la y1 y de la y2, entonces ponemos aquí y1 es coseno y y2 seno. Derivamos coseno, la derivada del coseno es el menos seno y la derivada del seno es el coseno. Multiplicamos esta diagonal de esta forma y nos va a dar coseno por coseno, entonces será coseno cuadrado, como está expresado aquí, coseno cuadrado de x. Y la siguiente diagonal va a ser menos seno por el menos de aquí, pues nos va a dar más seno cuadrado de x, y esto será igual a 1 por la identidad trigonométrica donde me dice que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces ya encontramos el valor. Sí es importante que tengan en cuenta las identidades trigonométricas porque no son muy útiles cuando vamos a integrar o derivar o dependiendo, ¿sí? Vamos a encontrar entonces el browskiano 1. Ya sabemos que si tenemos este determinante, pues nada más vamos a sustituir la primera columna por mi f de x en este punto. Aquí no hay valor, pues es 0. La única diagonal que vamos a multiplicar pues sería esta por su respectivo signo menos, entonces va a ser la secante por el seno de x, nos quedaría menos secante por seno de x, pero sabemos que la secante es igual a 1 entre el coseno de x, entonces al momento de multiplicar esta, como esté en esta fracción, pues nos va a quedar seno entre coseno. Y vamos a calcular el browskiano 2. Entonces vamos a multiplicar por esta diagonal y nos va a dar coseno por la secante. También tenemos que cambiar la secante por esta fracción. Y ahora sí, nos falta deducir la sub 1 para complementar nuestra YP. Entonces,
nos apoyamos en la fórmula que ya nos habían dado y tenemos que sustituir aquí la W1 y aquí la W, que es la que corresponde a 1. Afortunadamente nos dio 1, así es que nos va a quedar como W1 y W2, así de fácil. Entonces tendremos aquí, y al sustituir, ya sustituí con la fracción porque sería menos secante por seno es igual a que yo tenga, al multiplicar este por este valor, pues me quedaría seno entre coseno con su respectivo signo negativo. Automáticamente que ya ven esta integral, ya están viendo que es 1 entre u por la derivada de u, o 1 entre h, como yo lo sustituí por h para quitarnos de tanta azul que estoy utilizando aquí. Entonces yo puse 1 entre h por la derivada de h, obviamente nos va a dar logaritmo natural del coseno de x. Así es que esta estuvo muy simple y sencilla la sustitución. Aquí está explicado cómo hice mi sustitución. H la hice igual al coseno de x y su derivada fue menos el seno, y mira, cuadraron perfecto. En U2 pues vamos a sustituir aquí como está coseno por la secante, que es 1 entre el coseno, nos quedaría así, nos quedaría coseno entre coseno, más simple todavía. Esto es igual a 1, por lo tanto nos quedó la integral de la derivada de x, que es igual a x, que es una de las derivadas más simples. Ya podemos sustituir, ya tenemos los valores de u, tenemos los valores de y que ya encontramos aquí y que aparte los tengo aquí separaditas las dos y. Entonces vamos a colocar la u1 por la y1, que es coseno de x, y la u2, que es x, por la y2, que es seno de x. Aquí está ya multiplicada. Ya únicamente nos falta hacer la integración de la y general agrupando la c1 más la yp. Y ahí tenemos. Aquí en la primera parte pusimos la yc y aquí tenemos toda esta que es la yp. No importa en qué orden coloquen los valores, finalmente es el mismo resultado. Y esta, bueno, nada más para establecer aquí la solución de la función que es esta, va a ir en un intervalo de menos pi entre 2 a más pi entre 2. Ese sería el intervalo en que la deberíamos de graficar. Es importante ver las gráficas porque esa simulación nos va a ayudar mucho para darnos cuenta lo que está pasando o lo que me generó esa función, a qué se refiere y qué es lo que sucede o cómo se comporta esa función, y sin la gráfica pues no voy a saber cómo se comporta, entonces sí es importante. Por lo pronto vamos a dejar hasta aquí. En el próximo video vamos a poner, que sería también solución de no homogéneas, vamos a poner unas de grado 3 o algo así para que vean la diferencia de cómo se hace el cálculo, porque aquí vimos una nada más de grado 2 o de orden 2, perdón, ya me quedo con la confusión de que estamos bajándola a una cuadrática, pero aquí es de orden 2, ¿sí? Aclarando. Ok, pues muchas gracias, espero que este video les ayude mucho y los apoye en sus estudios de diferenciales. Gracias por su atención.